El polvo rojo de la sabana explota cuando los babuinos irrumpen. La sabana es un caos. ¿Bastará la incursión más salvaje de este primate para ahuyentar a los depredadores más poderosos? Los babuinos desafían al cazador. Una brutal incursión que sacude la sabana. El amanecer se desliza por el suelo seco y amarillo de la sabana como un rayo de luz que intenta reavivar la calidez de la tierra árida. El viento sopla suavemente entre las praderas, pero bajo la plácida superficie se encuentra un mundo donde cada criatura vive entre la vida y la muerte. Este es un lugar donde los leones dominan las sombras, los leopardos dominan la maleza, los perros salvajes dominan las laderas y las hienas moteadas corren desenfrenadas como hienas risueñas en medio de la carnicería. Pero entre estos maestros cazadores hay una especie que parece intrépida. A lo lejos, se alza una larga nube de polvo rojo, anunciando la llegada de la tropa Koba, uno de los grupos de babuinos más grandes del Serengeti oriental. Casi 120 individuos se mueven juntos en una masa unificada, extendiéndose desde los altos montículos hasta las tierras bajas yermas. Su orden social es tan claro como un ejército organizado, el macho alfa lidera el camino, los machos adultos lo siguen de cerca formando un escudo. Las hembras mantienen a las crías en el medio y los individuos experimentados a la cola actúan como vigías. Ningún omnívoro de la sabana posee un aparato social tan complejo. Ningún primate en África mantiene un movimiento de cientos de individuos a diario. Y ninguna especie tiene la capacidad de sincronizar su comportamiento y reaccionar rápidamente como un cuerpo unificado cuando acecha el peligro. Los sonidos que emite la tropa también reflejan con precisión esa complejidad. Los babuinos utilizan más de 80 llamadas diferentes para comunicar información, desde advertir del peligro, llamarse mutuamente para reunirse, instar a moverse, hasta mantener la distancia entre los individuos durante un movimiento denso. Este sistema especial de lenguaje ayuda al grupo a reaccionar en tan solo unos segundos, algo de lo que muchos depredadores deben ser precavidos. Bajo el sol naciente, los babuinos parecen una manada de primates abarrotada, caótica y ruidosa. Pero al observarlos más de cerca, cada uno de sus movimientos revela inteligencia, organización y disciplina. Son estos factores los que crean una fuerza que no proviene de los músculos, sino de la inteligencia y la solidaridad.
Algo de lo que incluso los leopardos deben ser precavidos, las hienas deben calcular y, a veces, los leones se ven obligados a retirarse. En una tierra donde los débiles deben evitar a los fuertes para sobrevivir, los babuinos eligen el camino opuesto, ir directos hacia el peligro y, a veces, desafiarlo. En la calurosa tarde de la estación seca, el suelo en el territorio de la manada Koba temblaba levemente bajo la presión del viento feroz. En una acacia caída, una leopardo hembra intentaba arrastrar el cadáver de un pequeño antílope por una rama, buscando refugio en una tierra donde no pertenecía. Pero antes de que su pelaje moteado pudiera desaparecer entre el follaje, la atmósfera cambió de repente. Una serie de sonidos resonaron, roncos y profundos, como el redoble de un tambor de piedra reverberando por la estepa. Los babuinos Koba emergieron de los arbustos bajos de acacia, no como individuos individuales, sino como una masa gris que se movía como una inundación. Se dispersaron en un arco, obligando gradualmente al leopardo a refugiarse en un rincón muerto del bosque de arbustos rojos. El macho líder, Roga, dio el primer paso al frente, mostrando sus largos dientes afilados como cuchillos en desafío. A su lado, los machos adultos caminaban y golpeaban el suelo con las manos, creando vibraciones que dejaban una fina capa de polvo como para anunciar que este territorio no aceptaría intrusos. El leopardo gruñó bajo, entrecerrando los ojos, pero no era la agresión de un depredador, sino la advertencia de una criatura que acababa de darse cuenta de que estaba en el lugar equivocado. No había sendero lo suficientemente alto para trepar, ni sombra espesa a la que refugiarse, ni tiempo para elegir. Los monos se acercaban, capa a capa, apretándose como las garras de un gigante invisible. En ese instante, una nube de polvo rojo se arremolinaba alrededor de los pies del grupo Koba. Algunos monos lanzaban piedras, otros se acercaban corriendo, a solo unos pasos del leopardo, obligándolo a retroceder contra el tronco del árbol. Los gritos del grupo se combinaban en una música caótica, poniendo a prueba cada músculo del leopardo. El enfrentamiento entre un solo individuo y un ejército entero se desarrollaba justo en el territorio del babuino. Y allí, las reglas siempre favorecían a quienes podían luchar con inteligencia y número. La tormenta de polvo volvió a arremolinarse. El cerco era total. La consecuencia de este cerco no era solo el riesgo de lesiones, sino la cruel realidad. El leopardo comprendió que había perdido la posesión de su presa en el momento en que entró en el territorio de Koba. En
este mundo, la comida no es para los más rápidos ni los más fuertes, sino para quienes tienen el grupo más sociable, listo para luchar. Y los babuinos son precisamente eso. Cuanto más cerrado es el círculo, más clara se hace la verdad biológica. Los babuinos no solo son numerosos, sino también tienen una coordinación que supera con creces a la de la mayoría de los depredadores de la sabana. Utilizan llamadas profundas y largas para ajustar su formación, sonidos cortos y agudos para instar a los individuos que van delante a avanzar, y un rugido ronco como advertencia absoluta para toda la manada. En tan solo unos segundos, cientos de individuos han pasado del movimiento normal a una formación de combate tan cerrada que incluso el leopardo percibe que el peligro crece mucho más allá de sí mismo. Pero en medio del caos, ocurre un pequeño cambio que dará inicio al siguiente clímax de la historia. Mientras los monos que van delante presionan al leopardo contra la acacia, un joven macho en el borde oriental se endereza repentinamente, con la cabeza vuelta hacia el viento. Habían percibido el olor de los leones en las aguas poco profundas no muy lejanas. Y para los Koba, eso significaba que se avecinaba una amenaza mayor. Una amenaza que ni siquiera los leopardos podían soportar. En el momento en que los babuinos cambiaron su enfoque, el calor de la sabana pareció amainar, preparándose para un nuevo movimiento, más violento y peligroso. El asedio había cambiado de enfoque y todo estaba a punto de convertirse en un conflicto mayor. A medida que los Koba se alejaban del olor a leones, sus movimientos coordinados revelaban el verdadero poder oculto bajo el polvo gris, un cerebro superior al de cualquier omnívoro. Ninguna otra especie de la sabana tenía la capacidad de procesar información con tanta rapidez y precisión como los babuinos. Esa inteligencia no solo los ayudó a sobrevivir, sino que también convirtió al grupo en una máquina táctica capaz de adaptarse al más mínimo cambio en el entorno. Sobre el suelo seco y agrietado, la formación de Koba se desplegó automáticamente. Los ancianos experimentados se situaron en los flancos, donde podían ver más lejos y advertir con antelación. Los machos jóvenes avanzaron, formando la primera línea de defensa en caso de peligro. Las hembras se agruparon alrededor de los cachorros en el centro, manteniendo a salvo a los más débiles. No hubo un grito de mando ni un gesto autoritario, pero la manada operaba al unísono como si compartiera un solo cerebro. En las tierras bajas del oeste, una leona descansaba a la sombra de una vieja acacia. Con solo unas pequeñas señales, el espacio cambió de ritmo al instante.
Los jóvenes machos de la manada Koba aprovecharon la oportunidad para poner a prueba al gobernante de la sabana. Saltaron sobre montículos de tierra, lanzaron piedras y ramas secas al león. Una nube de polvo rojo se levantó al pasar frente al gran felino, dejando tras de sí rastros tenues como los cortes de una cuchilla en el viento. Los leones saltaron, persiguiéndolos furiosamente, pero el movimiento de la manada Koba se dividió en 3 direcciones diferentes, tan fluido como el agua que fluye alrededor de una roca. Cada vez que los leones se abalanzaban sobre un grupo, este giraba inmediatamente hacia un lado, mientras que los otros 2 grupos se acercaban por detrás, dejándolos al descubierto y obligándolos a cambiar de dirección de ataque. Esto no era una simple broma, sino una prueba de las tácticas que la manada había perfeccionado durante miles de días de convivencia. Bajo la dorada luz del atardecer que caía sobre el polvo, la manada de Koba apareció como prueba de que el poder de la sabana no proviene solo de las garras, sino de la inteligencia. Y es esa inteligencia la que los impulsará a una confrontación mucho más brutal. La luz del atardecer se inclinaba hacia abajo, cubriendo la sabana con una suave capa amarilla como ceniza seca. Desde la depresión de acacias que se extendía frente a ellos, un joven sonido resonó débil, frágil y lo suficientemente peligroso como para alterar el orden de esta tierra, el agudo grito de un cachorro de león. En cuanto ese sonido llegó a oídos de la manada de Koba, el movimiento de toda la manada cambió de inmediato. Los jóvenes machos que molestaban a las leonas se giraron hacia la acacia, con la mirada agudizada por el instinto de cazar oportunidades transmitido de generación en generación. Sin una señal clara, docenas de individuos grises descendieron por la ladera como una cascada de polvo rojo rodando por el suelo agrietado. Un cachorro de león se tambaleaba saliendo de las sombras, sin la edad suficiente para comprender el peligro, sin la fuerza suficiente para defenderse. Y estaba justo en medio de donde los babuinos tenían absoluta superioridad en velocidad y número. En un instante, 3 machos fuertes se abalanzaron para bloquear su escape. Uno saltó por detrás, enganchó su largo brazo alrededor del lomo del cachorro y tiró con tanta fuerza que perdió el equilibrio y cayó al suelo caliente. El segundo grito sonó más fuerte, más desesperado. La leona se puso de pie de un salto, rugiendo mientras cargaba. Pero los Koba ya habían formado un denso cerco, docenas de brazos grises moviéndose como troncos vivos, bloqueando todo acercamiento. El cachorro fue arrastrado entre esos brazos, pateando salvajemente en el polvo arremolinado. La leona cargó. Pero los babuinos no lo confrontaron de frente, sino que giraron a ambos lados a tiempo, dejando caer el golpe en el aire, para luego acercarse de inmediato más rápido, más denso, más feroz.
Los gritos parecían desgarrar el cielo del atardecer. En ese momento, Savannah reveló una verdad que pocos habían presenciado. Los babuinos se atrevieron a atacar a los cachorros de león e incluso obligaron a la leona a retirarse. La furia de la leona levantó densas nubes de polvo rojo, pero su ferocidad no fue suficiente para penetrar la pared gris que contenía a su cachorro. Los poderosos ataques pusieron a la manada Koba aún más alerta. Cada vez que ella arremetía, el círculo se cerraba más, flexible como un solo cuerpo. Fue en el momento en que la leona se detuvo para encontrar una abertura que los babuinos se cerraron, el apretón final que fue decisivo en todos sus ataques. Pero entonces, desde el norte de la hondonada, otro sonido irrumpió. La risa profunda y resonante de las hienas moteadas. Se sintieron atraídas por el olor del caos y la oportunidad fácil. Sombras moteadas comenzaron a aparecer en el borde de la luz, dejando a toda Savannah sin aliento. Un nuevo enfrentamiento, más grande y brutal, se acercaba. El crepúsculo se desvanecía, dejando la sabana de un púrpura oscuro, como tinta manchada en el cielo. La manada Koba se detuvo en lo alto, donde el viento nocturno traía el aroma seco del polvo rojo y algo más siniestro. Una tierra que no pertenecía a nadie. Los jóvenes machos se encontraban al borde de la formación, con las orejas erguidas, la mirada fija en el oscuro horizonte. Allí, en la oscuridad que se tragaba la estepa, se percibían indicios de otra fuerza. Lenta pero segura. Sin gritos, sin amenazas manifiestas. Solo un silencio tenso como un tambor a la espera de ser redoblado. Roga, el macho alfa de Koba, permanecía en silencio junto a una acacia podrida. Su mirada ya no reflejaba la agresividad de un vencedor, sino la fría determinación de un líder que sabía que les esperaba algo más que comida o refugio. El crepúsculo se desvaneció, dejando la sabana de un púrpura oscuro, como una mancha de tinta en el cielo. La manada Koba se detuvo en lo alto, donde el viento nocturno traía el aroma seco del polvo rojo y algo más siniestro. Tierras no reclamadas.
Los jóvenes machos permanecían al borde de la formación, con las orejas erguidas y la mirada fija en el oscuro horizonte. Sin gritos ni amenazas manifiestas. Solo un silencio tenso como un tambor a la espera de ser tocado. Roga, el macho alfa de Koba, permanecía en silencio junto a la acacia podrida. Su mirada ya no reflejaba la agresividad de un vencedor, sino la fría determinación de un líder que sabía que más adelante no solo les esperaba comida o refugio, sino también poder. El viento cambió de dirección. El extraño aroma se hizo más claro. Una advertencia silenciosa recorrió a cada individuo, como una tenue corriente eléctrica que recorría la manada. La manada de Koba cerró lentamente su formación, preparándose para lo que Savannah siempre exigía a todos sus habitantes. Aquellos que querían sobrevivir, sabían cómo tomar lo que necesitaban o ser arrastrados por otros. La noche cayó sobre Savannah, la manada en silencio, como si percibiera simultáneamente una presencia invisible que se movía en la oscuridad. Roga permaneció inmóvil, con sus ojos amarillos clavados en la densa oscuridad. No se oía ningún sonido, pero el aire estaba comprimido, tan tenso que incluso una ráfaga de viento bastaba para hacer tambalear a Savannah. Algo aguardaba a la manada de Koba más adelante. Un desafío que no proviene de las garras, sino de la tierra que están a punto de pisar. En esa densa oscuridad, la respiración de Savannah cambia ligeramente. Y Koba sabe que la próxima batalla será diferente a todo lo que han enfrentado. ¿Qué les espera a los monos en la nueva tierra? Predíquenlo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse el próximo episodio de las intensas batallas en la inhóspita naturaleza salvaje. Nunca duerme. El sol abrasador desciende, preparándose para la venganza. Pero esta vez, sucumbirá la presa a las fauces de la muerte.
Tanzania salvaje. La venganza del león. El corazón salvaje de África, donde la naturaleza pinta un panorama feroz y majestuoso. En la interminable sabana del Serengeti, el sol matutino tiñe cada brizna de hierba seca de un amarillo dorado, mientras el viento transporta el olor a tierra mezclado con el penetrante aroma a excremento de herbívoros. La estación seca ha llegado a su punto álgido, los abrevaderos se han secado, los ríos son solo lodo agrietado. Con toda su belleza y crudeza, es donde cada encuentro entre especies se convierte en guerra. León. El gobernante de la sabana. Tanzania. Con un peso de hasta 250 kilogramos, la fuerza y la cohesión de la manada hacen que cualquier oponente desconfíe. Si la leona es la cazadora principal, el león macho desempeña el papel de proteger el territorio y a sus cachorros. En ese mundo, incluso un rugido es una declaración de poder. Frente a ese poder se encuentran los babuinos, los temerarios rivales. Con un cuerpo de hasta 1,2 metros de largo, pelaje gris parduzco y colmillos largos y afilados, los babuinos son la personificación de la astucia y la agresión. Viven en grandes grupos de hasta cientos de individuos, unidos como un ejército, siempre alerta y listos para luchar contra sus enemigos. Su capacidad para trepar rápidamente, junto con su habilidad para la coordinación, les ayuda no solo a sobrevivir, sino también a convertirse en peligrosos oponentes incluso contra grandes depredadores. La relación entre leones y babuinos es una mezcla de miedo y resentimiento. Los leones cazan babuinos cuando tienen la oportunidad, mientras que los babuinos a menudo asaltan para robar comida o atacar a leones jóvenes vulnerables. En la sabana, esta rivalidad es siempre tensa como una cuerda, y cualquier momento puede estallar en tragedia. Y hoy, el sol de Tanzania fue testigo de un momento así. En el caluroso mediodía, un grupo de babuinos se reunió en un campo abierto, sus agudos gritos resonaban por la sabana. Estaban ocupados peleando por la fruta y jugando, prestando poca atención a los ojos que los observaban a lo lejos. Entre la hierba alta, la leona se acercó sigilosamente. De repente, una sombra oscura se abalanzó sobre él.
El caos terminó rápidamente cuando el babuino quedó a salvo bajo las garras del león. Esta fue una merecida recompensa por la paciencia de la leona. En cuanto a los babuinos, fue un cruel recordatorio de la fragilidad de la vida. Incluso si fueran enemigos, no podrían resistirse al gobernante. Mientras el festín acababa de terminar, el sol se inclinaba gradualmente hacia el oeste, los leones encontraron paz en su círculo cerrado. En medio de la hierba, algunos leones jóvenes jugaban, cayendo y frotándose entre sí, para luego esconderse tras la espesa melena del león macho. En cada camada, la leona suele dar a luz de 2 a 4 cachorros, a quienes alimenta con leche y una paciencia incansable. Toda la manada trabaja en conjunto para proteger la nueva vida. Es raro en el mundo salvaje que la fuerza resida no solo en las garras, sino también en el cuidado y el amor maternal. Es este vínculo el que ha ayudado a la leona a mantener su poder como gobernante durante miles de años. Sin embargo, la sabana nunca permite que la paz perdure. A lo lejos, el polvo comienza a levantarse del suelo, señal familiar de la llegada de una manada de ñus. Ñus, el alma de las mayores migraciones del planeta. Sus cuerpos parecen algo torpes, con cabezas grandes y toscas, cuernos en forma de media luna y barbas largas y colgantes. Pero sus largas patas y su resistencia muscular los convierten en verdaderos corredores de largas distancias, capaces de recorrer cientos de kilómetros estacionalmente. Cada año, millones de ñus, junto con cebras y gacelas, forman un río vivo a través del Serengeti, en busca de pastos más verdes y nuevas fuentes de agua. Es un viaje de vida o muerte, se reproducen rápidamente, generalmente con 1 o 2 crías al año, pero también pierden innumerables ejemplares a causa de depredadores y ríos infestados de cocodrilos. En la manada, la vigilancia es constante, resoplidos y ojos tensos son señales de un peligro acechante. Los leones han localizado a su objetivo. En un instante, la caza estalla. Aunque los cuernos se defienden con fiereza, aún no pueden escapar de las garras de la muerte. El polvo se asienta gradualmente.
Comienza un festín que revitaliza a la manada. En la sabana, la victoria de uno siempre significa la tragedia de otro. El ciclo de supervivencia nunca se detiene. Las sombras del atardecer caen gradualmente, el aire se vuelve denso, pero este es el momento en que los notorios oportunistas de la sabana buscan alimento. Hienas moteadas, carroñeras notorias, pero también las cazadoras más formidables de la sabana. Con un cuerpo robusto, de hasta 80 centímetros de altura y mandíbulas lo suficientemente fuertes como para triturar huesos de elefante, viven en manadas organizadas de hasta decenas de individuos. Su risa estridente resuena en la noche como un desafío y una señal de cooperación entre ellos. Las hienas no solo buscan los cadáveres abandonados, sino que más de la mitad de sus raciones provienen de la caza activa, con tácticas de asedio y una persistencia que incluso las especies más grandes desconfían. En el campo, esas sombras negras se acercan a una manada de elefantes africanos. Gigantes gentiles de la sabana. Un adulto puede pesar hasta 6 toneladas, posee enormes colmillos curvos y una trompa versátil, símbolo de fuerza inigualable. Se mueven en manadas, estrechamente unidos por el liderazgo del elefante matriarcal. A primera vista, nadie se atreve a tocar al elefante, pero las hienas eligen un camino diferente. Apuntan directamente a una cría de la manada. El depredador cierra el círculo. Alerta de madre elefante. En una fracción de segundo, estalló el tira y afloja. Aunque intentó proteger a su cría, el depredador era demasiado numeroso y ágil. La cría cayó. La madre elefante observó impotente. En un instante, la sabana presenció la cruda realidad: ninguna fuerza era suficiente para proteger a cada joven. La sabana aún no se había calmado tras la tragedia de la manada de elefantes cuando, en otra tierra, el aliento de la vida se aferró a los ríos. La tranquila superficie del agua parecía pacífica, pero abajo se extendía un mundo lleno de tensión. Y aquí, el dios de los ríos africanos.
Hipopótamo. Un gigante de hasta 3 toneladas, con un cuerpo musculoso y una piel gruesa y gris oscura. Su boca podía abrirse hasta 150 grados, suficiente para matar a cualquier intruso. A diferencia de su lenta apariencia en tierra, en el agua nadan y se sumergen rápidamente, controlando todo el río como un territorio separado. Viven en manadas, dominadas por un líder macho. Cada uno es extremadamente agresivo cuando su territorio es invadido. El equilibrio se mantiene únicamente por la ley tácita de la fuerza. Los débiles se ven obligados a ceder. Durante la estación seca, cuando el río se estrecha, la tensión en la manada aumenta. Y entonces, el frágil equilibrio se rompe. Dos masas musculares se precipitan una contra la otra. En ese momento, el río se convierte en un círculo de sangre y agua turbia. El ganador conserva el trono, el perdedor se ve obligado a marcharse, cediendo el territorio. La superficie del agua se agita por la feroz batalla, y luego vuelve gradualmente a la paz. Pero tras esa ferocidad, hay otra cara de la vida. Durante los días de crecida, los hipopótamos entran en época de reproducción. El macho dominante, tras ganar, tendrá derecho a aparearse con las hembras de su territorio. Una nueva vida comienza en estas aguas turbias. Tras casi 8 meses de gestación, las hembras de hipopótamo suelen abandonar la manada para dar a luz. Las crías nacen bajo el agua, con un peso de entre 30 y 40 kilogramos, y sus madres las empujan inmediatamente a la superficie para que respiren. En la manada, la protección de sus crías es casi absoluta. Las madres suelen unir fuerzas para formar un círculo viviente que las proteja de cocodrilos o leones con malas intenciones. En medio de la pradera dorada, las figuras se estiran al máximo para tocar el cielo. Las jirafas son los animales más altos del planeta. Un adulto puede alcanzar los 6 metros de altura y pesar casi 1 tonelada,
con un característico cuello largo y manchas marrones y amarillentas que recuerdan a un mapa de la naturaleza. Sus largas y esbeltas patas no solo les permiten caminar con gracia, sino también patear a un león. Sus grandes y apacibles ojos y sus largas y curvadas pestañas crean una apariencia elegante que contrasta por completo con la fuerza que esconde su gigantesco cuerpo. Las jirafas suelen reunirse alrededor de las acacias, donde su impresionante altura les permite recoger exclusivamente hojas jóvenes con sus lenguas moradas de 45 centímetros de largo, evitando hábilmente las espinas afiladas. Cada periodo reproductivo dura hasta 15 meses. Las crías recién nacidas miden más de 1,5 metros de altura y pueden ponerse de pie y correr en tan solo unas horas. Este instinto de supervivencia en las praderas abiertas. En medio de las feroces batallas, las jirafas aportan un silencio apacible, contribuyendo a la diversa imagen de la sabana. No solo jirafas, existe un residente humilde pero no menos especial, el facóquero. A primera vista, tienen una apariencia torpe, con una cabeza grande y plana, dos pares de colmillos curvados y huesos ásperos claramente visibles en la cara. De ahí su nombre jorobado. Pero no se dejen engañar por su apariencia tosca, el facóquero es una de las especies más resistentes y adaptables de África. Miden hasta 1,5 metros de largo y pesan un promedio de 60 a 100 kg. Mantienen la cola siempre recta al correr, como una pequeña bandera que guía a toda la manada. Sus patas cortas pero fuertes les permiten acelerar hasta casi 50 km por hora para escapar. El facóquero es un maestro de la explotación. En lugar de cavar nuevas madrigueras, a menudo reocupan las madrigueras abandonadas de puercoespines o tejones de miel, y cuando entran, siempre giran la cabeza, listos para usar sus colmillos para defenderse de sus enemigos. Se arrodillan sobre la hierba para comer raíces, tubérculos y hierba joven. Este comportamiento es único gracias a la fortaleza de sus rodillas. Su vida está ligada a la persistencia reproductiva. Las hembras de facóquero pueden parir de 2 a 6 cachorros por camada. Las crías aprenden a correr tras sus madres en tan solo unas semanas. Las manadas suelen ser pequeñas, compuestas por madre e hijo, estrechamente unidos por el amor maternal. Aunque a menudo se convierten en presa de leones, leopardos o hienas, gracias a su rápida reproducción y a su alta vigilancia, las poblaciones de facóquero se mantienen estables en toda la sabana. Al ser presa constante y excavar la tierra en busca de raíces, sin darse cuenta ayudan a que la hierba joven se regenere tras la estación seca.
Tanzania, el ciclo infinito de la vida y la muerte. Desde leones, hienas e hipopótamos hasta facóqueros, cada especie tiene su propia función y forma de supervivencia para mantener el paisaje africano en pie. Aquí, nadie sobra, y ninguna especie está realmente a salvo. ¿Qué batalla de supervivencia de depredadores te gusta? Deja tus comentarios. No olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir el video para continuar nuestro viaje explorando el emocionante mundo salvaje.